Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la persecución contra los judíos. Y decíamos que en los versículos 12 y 13, el Señor estaba hablándole a la nación de Israel. Todas estas cosas se aplican específicamente a los judíos. Claro que los cristianos también serán perseguidos. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». De modo que, si usted, amigo oyente, es un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, puede estar seguro que no va a resultar ganador en ninguna competencia de popularidad. Ahora, el tipo de persecución que se menciona en los versículos 16 al 19 de este capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, fue lo que ocurrió contra los judíos en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero creemos que estos versículos se aplican directamente a los 144,000 judíos mencionados en el capítulo 7 de Apocalipsis, quienes serán indestructibles durante el período de la gran tribulación. El sufrimiento de estos judíos será mucho más grande durante la tribulación que lo que fue durante la persecución alemana con sus campos de concentración y hornos de exterminio y todo esto. Hoy continuamos con este tema y note usted bien la transición que ocurre aquí. Jesús va ahora desde el fin del mundo hasta un evento mucho más cercano. Leamos el versículo 20 de este capítulo 21 de San Lucas. «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado». El cumplimiento de esta profecía aconteció cuando Tito el Romano sitió a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y en realidad lo que allí ocurrió fue un cuadro en miniatura de lo que tendría lugar en los postreros días. Opinamos que muchos de estos hombres, por ejemplo, unos 40 años más tarde, recordaron las palabras de Cristo cuando vieron las murallas almenadas de Jerusalén y cuando vieron desplegadas las banderas del ejército de Tito, y dijeron, «Este es el tiempo del cual el Señor nos habló». Y esto mismo es lo que sucederá una vez más, pero en un grado universal, durante los postreros días. Continuemos ahora con el versículo 21 de este capítulo 21 de Lucas. «Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella». Lo que pasó en Jerusalén en esos días fue algo horrendo. Josefo, el gran historiador judío, nos cuenta los detalles. Escribió que las madres, por ejemplo, se comían a sus propios hijos. Tenían que echar los muertos al otro lado de las murallas de Jerusalén. Fueron muchísimos los hombres que murieron en las batallas y el sitio de Jerusalén. Y aquellos que no perecieron de esa manera, o bien murieron de hambre, o bien fueron vendidos como esclavos. Y una vez más, el Señor estaba pintando un cuadro de lo que tendrá lugar en los postreros días. Hay quienes alegan que tal cosa nunca ocurrirá la segunda vez. Pero sabemos bien que una vez sucedió, amigo oyente, y eso es cosa de la historia. El Señor dijo que sucedería y sucedió, pero dijo que sucedería de nuevo y con toda certeza sucederá.
Continuemos ahora leyendo los versículos 22 al 24 de San Lucas capítulo 21. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los judíos estaban dispersos, y Tito los esclavizó. Ellos fueron los que construyeron el gran Coliseo de Roma. La nación de Israel sufrió grandemente bajo ese castigo, y desde aquel día en que Tito entró en aquella ciudad hace 2000 años, los judíos nunca han podido sacar a los gentiles de Jerusalén. Los gentiles han controlado a Jerusalén desde el día que Tito la conquistó hasta el día de hoy. Los lugares más santos en Jerusalén todavía están guardados por y bajo el cuidado de los gentiles. Un ejemplo es la mezquita de Omar, construida sobre las ruinas del templo judío. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Ahora, los judíos gobiernan la ciudad hoy en día, pero los gentiles todavía están allí. ¿No es asombroso lo exacta que es la palabra de Dios? Leamos ahora el versículo 25 de este capítulo 21 de San Lucas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Puesto que los versículos anteriores predicen la caída de Jerusalén y la destrucción final de la nación judía, quiere decir entonces que el versículo 25 debe tratar del tiempo del fin y de las señales de la aparición de Cristo cuando vuelva a la tierra. Prosigamos con el versículo 26 de San Lucas capítulo 21, que dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hay quienes citan este versículo y dicen que es una descripción del día de hoy. Amigo oyente, todavía no hemos visto nada. Si usted cree que estamos viendo ahora un cumplimiento de este versículo, pues está usted equivocado. Es verdad que las cosas son malas hoy en día. La crisis política y los apuros sociales, por ejemplo, son causa de gran ansiedad en casi todo el mundo. Los disturbios físicos son opresivos y a veces más de lo que podemos soportar. Pero la situación, amigo oyente, empeorará en los postreros días. Avancemos ahora con el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora Cristo puede regresar en cualquier momento. Las cosas están sucediendo tan rápido hoy en día que la iglesia, el cuerpo de Cristo, podría ser llevada de esta tierra antes de que usted haya terminado de escuchar la lectura de este capítulo. Y cuando Jesús venga, amigo oyente, esperamos que usted esté listo para ir con Él. Sigamos ahora con el versículo 28 de este capítulo 21 de San Lucas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Están empezando a suceder estas cosas? Pues no tenemos ventaja de información y en realidad no sabemos. Todo lo que sabemos es que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo sí sé que Él regresará, y eso es lo más importante para mí. Y amigo oyente, esperamos que usted continúe con su Biblia abierta aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, y esté leyendo los versículos que estamos citando juntamente con nosotros, porque, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es muy importante que usted lea con nosotros los versículos que estamos considerando. Sigamos adelante con los versículos 29 al 34 de Lucas capítulo 21. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
La parábola de la higuera manifiesta a la nación de Israel como el reloj de Dios al fin de la edad. El reloj de Dios no es marca Omega o Mulco o Nivada, sino Israel. La higuera representa a Israel, según el profeta Jeremías en el capítulo 24 de su profecía, versículos 1 al 5. Y leamos ese pasaje para familiarizarnos con lo que dice Jeremías y poder comprender mejor lo que estamos exponiendo. Jeremías capítulo 24, versículos 1 al 5 dice: Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. También el profeta Oseas dice algo en el capítulo 9 de su profecía, versículo 10. Dice Oseas: Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. La higuera, pues, representa a Israel. Fue una acción simbólica cuando Cristo maldijo la higuera allí en el Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Ahora, el brotar hojas es evidencia de vida, vida espiritual. Ezequiel, por ejemplo, en su visión que se describe allá en el capítulo 37 de su profecía, vio los huesos secos en 3 períodos. Primero, muy secos y esparcidos, según el versículo 11 de Ezequiel 37, y vamos a leerlo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. En segundo lugar, Ezequiel vio que los huesos se juntaron con la carne, pero todavía siguen muy secos. Leamos los 2 versículos siguientes, versículos 12 y 13, aquí en Ezequiel 37. Por tanto, profetiza y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y en tercer lugar, Ezequiel en su visión vio que la vida era soplada al cuerpo, según el versículo 14 de Ezequiel 37. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. El regreso de Israel a la tierra en el día de hoy solo puede ser interpretado por todo esfuerzo de la imaginación como un cumplimiento del segundo período. Los huesos se juntan con la carne, o sea que el pueblo de Israel se junta con su tierra. Volviendo ahora al capítulo 21 del Evangelio según San Lucas, dice el versículo 34 y también el 35, Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Se nos da aquí algunas amonestaciones oportunas con miras a su segunda venida. No estén desprevenidos ni por un momento. No pierdan la esperanza. Estos son grandes días para vivir por Dios, y para eso, amigo oyente, hemos sido llamados. Dios no me ha llamado para reformar al mundo, ni para cambiar al mundo. Esto es trabajo de Dios y no mío. Cristo me ha pedido vivir por Él, me ha mandado a predicar su palabra a los corazones necesitados. Es muy consolador saber que uno se encuentra haciendo la voluntad de Dios. Amigo oyente, ¿está usted haciendo el trabajo que Dios le ha dado que haga? Ahora el versículo 36 de Lucas 21 dice, Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Ahora, ¿cómo llega a ser digna una persona? Por mis propios esfuerzos, yo, por ejemplo, no puedo ser digno. El único que puede hacerme digno es el Señor Jesucristo, si confío en Él y si le encomiendo mi camino. Las pruebas y las tentaciones de los postreros días requerirán una fuerza excepcional y sólo la gracia del Señor nos puede ayudar. Ahora leamos los dos últimos versículos, 37 y 38 de Lucas 21. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliéndose, estaba en el monte que se llama de los Olivos. Ahora, preste atención a este versículo. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y quizá usted piense lo mismo que pensamos nosotros, que hubiera sido maravilloso haber estado allí cada mañana junto con todo el pueblo para escucharle personalmente. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. Y llegamos ahora al capítulo 22. En este capítulo, los judíos conspiran contra Cristo. Los apóstoles preparan la Pascua. Cristo instituye la Cena del Señor. Consideraremos también su agonía en el huerto, la traición de que fue objeto. Veremos además que Cristo sana la oreja de Malco y es negado 3 veces por Pedro. Es en el Evangelio según San Lucas donde encontramos los detalles de la celebración de la Pascua, de la agonía de Cristo en el huerto de Getsemaní, la traición, arresto y el juicio de Jesús ante el Sanedrín y la negación de Simón Pedro. En este capítulo nos acercamos a la sombra de la cruz. En nuestro estudio entramos ahora en la sección que trata los últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Todos los incidentes que se mencionan en este capítulo ocurrieron precisamente en el día antes de la crucifixión. Fue un día lleno de actividad, y aquí Lucas solamente cuenta un segmento de lo que ocurrió en aquel día. Omite, por ejemplo, el incidente en el cual Jesús lavó los pies de sus discípulos. Aquel día anterior a su asesinato fue un día de crisis, en el cual todo lo que ocurrió señalaba hacia la cruz. Todas las transacciones de aquel día nos obligan a mirar hacia el Gólgota. Todo estaba ya preparado para el evento de la crucifixión. El Dr. Forsyth lo expresa de la siguiente manera: la cruz es el centro de la gravedad del mundo moral. Encontramos aquí al cielo, al infierno y la tierra alistándose para la cruz, y la manera en que lo hacían lo encontramos en los primeros versículos de este capítulo 22. Los príncipes religiosos estaban maquinando contra él, y estos representan la tierra conspirando contra él. Judas conspiró diabólicamente para traicionarle, y él representa al infierno que conspiraba contra él. Luego, en los versículos 7 hasta el 13, vemos cómo Jesús y sus discípulos planean la última Pascua juntos. Y esta es la preparación celestial para la cruz. Comencemos pues nuestro estudio leyendo el versículo 1 de este capítulo 22 de San Lucas. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y esta es la Pascua en que Jesucristo mismo sería el Cordero que moriría. Notemos que Jesús había venido a Jerusalén. 6 meses antes, en Cesarea de Filipo, resueltamente se había encaminado hacia Jerusalén para morir. Todo lo que había hecho desde aquel momento en adelante era dar un paso tras otro hacia Jerusalén. El monte de la Transfiguración y la llamada entrada triunfal están ahora detrás. Es el tiempo de la Pascua. Y Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, morirá. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 22 de San Lucas. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los príncipes religiosos le habrían prendido enseguida para matarle, pero le tenían miedo al pueblo. El versículo 3 nos dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahora, al leer ese versículo surge esta pregunta: ¿es posible que un cristiano, un verdadero creyente, sea poseído por los demonios? ¿Es posible que Satanás o un demonio entre en un cristiano? La respuesta, por supuesto, es que no. Sin embargo, es posible que sea poseído un miembro de alguna iglesia que no haya sido salvado. Hay ciertos miembros de iglesias de los cuales se puede decir con certeza que están poseídos de los demonios. Sería difícil explicar su conducta en cualquier otra forma. Amigo oyente,
Si usted simplemente se mete en las actividades incidentales de una iglesia cristiana, escuchando la prédica del Evangelio sin hacer nada más que reunirse periódicamente con el pueblo de Dios, si solo va a la iglesia para calentar el asiento, le advertimos que el día llegará cuando Satanás entrará en la casa desocupada. Uno de los demonios, o Satanás mismo, tomará posesión de su vida. Eso es lo que le sucedió a Judas, quien había estado junto con los discípulos, pero quien al fin había rechazado a Jesús. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así que tenemos que despedirnos.